un tema que es muy importante en la carrera de medicina y también, por supuesto, en la cátedra de cirugía. Tiene que ver con oncología o con cáncer, ¿sí? Y voy a desarrollar las 2 o 3 preguntas que van a venir dentro del examen, incluida la parte nuestra, ¿ok? Así que si no se duermen y se mantienen despiertos, van a tener automáticamente listo por lo menos esas 2 o 3 preguntas que corresponden a la clase, ¿ok? ¿Por qué será importante para los futuros médicos saber o conocer en relación a cáncer? ¿Será importante o no el tema oncología? ¿Será importante o no el tema de cáncer? ¿Qué les parece? Me gustaría saber sus opiniones. ¿Será importante cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, es prevalente. ¿Qué es prevalencia? Las medidas de frecuencia son incidencia y prevalencia. Es una medida de frecuencia, incidencia en casos nuevos sobre una población en un periodo de tiempo, un año generalmente, sobre 100.000 habitantes, y prevalencia, número total de casos, los nuevos y los pasados, ¿sí? Cuando una enfermedad es prevalente, significa que su frecuencia es considerable, es importante, es alta. Entonces, ¿el cáncer es prevalente? Sí, es prevalente. ¿En términos de qué es prevalente? ¿De morbilidad o de mortalidad? ¿O de ambos? Vamos a ver, ahorita Globocan 2018. Globocan es la fuente más confiable. Ustedes pueden buscar en cualquier buscador, ponen Globocan y van a encontrar la página. Es de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS a nivel mundial. O sea que Globocan es la fuente más importante de estadísticas en cáncer a nivel mundial. Globocan 2018 acaba de ser liberado hace pocas semanas atrás, que es lo más actual que hay ahora en el mundo sobre cáncer, y dice lo siguiente, miren: 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 10 mujeres al año 2018 van a desarrollar cáncer en su vida. ¿Nos alcanza esto o no? ¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Cuántos hombres hay acá? Ok, 1 de cada 8 mujeres, 1 de cada 8 hombres, 1 de cada 10 mujeres, al año 2018 tiene riesgo de morir, de enfermar y de morir de cáncer. ¿No les parece fuerte esto? En el año 2018 para Perú se calcula entre 50 y 60.000 casos nuevos de cáncer. Solo en Perú. ¿Qué enfermedad produce esta magnitud de enfermedades? Lupus, AR, síndromes raros. 50 a 60.000 peruanos por año se enfermaron en este año, de los cuales van a morir entre 30 y 35.000 solamente ese año. ¿Qué significan estos números? Carga de enfermedad, prevalencia, magnitud, en términos de enfermedad y de muerte. Se cree que para el 2025, siguen llegando los invitados, pasen. Se cree que para el 2025, 1 de cada 4 personas va a estar relacionado con alguien con cáncer. Hermano, familiar, compañero de trabajo, compañero de estudio, etc. ¿Sí? 1 de cada 4 personas en el 2025 va a estar vinculada. Y esto es lo que dice Globocan ahora en su resumen, año 2018. 50 a 60.000 casos nuevos de peruanos que se enferman por cáncer, de los cuales más de la mitad mueren ese mismo año solamente por cáncer. ¿Okay? Es decir que, independientemente de lo que usted haga en el futuro, se dedique a la parte clínica, a la parte quirúrgica, se dedique a la parte de investigación, entre un laboratorio, o incluso si deje la medicina y no hace más la carrera de medicina o nunca ejerce la carrera de medicina, el tema cáncer lo va a alcanzar, lo va a afectar. Entonces ustedes como futuros médicos deberían conocer diagnóstico oportuno y temprano, referencia del paciente oncológico
y saber los manejos terapéuticos básicos para este tipo de pacientes. Lamentablemente, el modelo de enseñanza de la medicina actual está dirigido al manejo de signos y síntomas, aprenderse síndromes raros de nombres extranjeros y no conocer la patología prevalente en nuestro entorno. Y ustedes, cualquiera que sea el servicio que visiten o que vayan en un hospital, si van a un servicio de neumología, hay pacientes con cáncer de pulmón. Si van a un servicio de gastro, hay pacientes con cáncer gástrico, de colon, páncreas, vesícula, etc. Si van a un servicio de urología, van a encontrar cáncer de próstata, renal, vejiga. Si van a un servicio de gineco, van a encontrar cáncer de ovario, de mama. Si van a un servicio de neurocirugía, van a encontrar tumores cerebrales en su conjunto. Hagan lo que hagan en cualquiera de las áreas, el tema cáncer está presente, ¿sí? Entonces, es una patología que va en aumento. Estas son las cifras últimas a nivel mundial y a nivel nacional. ¿A quién creen que consulta en primer lugar un posible paciente con cáncer? ¿A quién creen que consulta? ¿Al oncólogo? ¿Al superespecialista? ¿A quién? Al médico general. Lo que van a hacer ustedes en 2 o 3 años, ¿no? Sí, lo que van a hacer ustedes en 2 o 3 años. Y la pregunta es, ¿el médico general que sale de las escuelas de medicina está preparado para manejar las 10 principales enfermedades de cáncer en su país? ¿Hay una asignatura que dice oncología en nuestro país? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la incidencia y la prevalencia de cáncer en nuestro país? Con más superespecialistas. Se están formando oncólogos todos los años y eso no ha cambiado. El cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama siguen matando a las mujeres peruanas por cáncer, sin haberse modificado en los últimos 50 años. ¿Cómo cambiamos entonces justamente el enfoque? Hay 2 o 3 cosas fundamentales que tienen que ver con cáncer. Miren, lo primero es diagnóstico temprano. Cuando digo diagnóstico temprano no me refiero a las 5 de la mañana, me refiero al diagnóstico en etapas iniciales. ¿Qué significa eso? Significa que para yo hacer un diagnóstico temprano, primero tengo que pensar en cáncer. Y ustedes cuando salen de la facultad no piensan en cáncer, piensan en otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Paciente de 65 años, tiene tos y hemoptisis, viene a la consulta, ¿en qué piensan? ¿Está mal pensar? No, no está mal. Es importante. Pero el cáncer lo dejan al final de la lista y por exclusión. 65 años, tiene altísimo riesgo de tener un cáncer pulmonar. Más si tiene epidemiología, si es fumador, tiene tos, ha perdido peso, no pensamos en cáncer. Recién pensamos en cáncer cuando ya vemos la evidencia, un tumor grande, ganglios, metástasis, pérdida de peso. Hasta el kiosquero de la esquina sabe que es cáncer. No se requiere ser estudiante de medicina para eso. Este es el primer elemento, diagnóstico temprano. Pero para hacer esto una realidad, diagnóstico temprano, el secreto es conocer la historia natural de la enfermedad. Si yo no conozco la historia natural de la enfermedad, ¿cómo voy a pensar diagnosticar tempranamente? ¿Cómo? Primera pregunta, ¿los signos y los síntomas de cáncer son específicos o inespecíficos? Lamentablemente son inespecíficos. Recién les propuse un paciente de 35 años, tos, hemoptisis y pérdida de peso. Pueden ser 5 o 6 diagnósticos. Pero si yo no pienso en posible cáncer, nunca voy a diagnosticar un cáncer. Ahora, el paciente con tos, hemoptisis y pérdida de peso ya tiene un tumor que ha roto los alveolos y ha provocado erosión vascular y dio hemoptisis. Pero yo no quiero hacer diagnóstico de estadios 3 y 4. El 70% de los cánceres en Perú llegan a los hospitales en estadios avanzados. ¿Cuál es el problema si yo diagnostico a un paciente con cáncer en estadio avanzado? ¿Cuál creen que es el problema? La metástasis, sí, bueno. ¿Cuál es el problema para la salud pública? Costos en salud se elevan, ¿no? Un paciente con estadio 3 y 4. ¿Cómo serán la supervivencia de esos pacientes? Baja. Supervivencias escasas. ¿Cómo será la calidad de vida de esos pacientes? Mala. ¿Cómo serán las expectativas de respuesta de los tratamientos? Por eso es que allá afuera en la calle dicen cáncer es sinónimo de muerte. Porque en los países en vías de desarrollo
con los países no centrales, el cáncer, 7 de cada 10 llegan en etapas avanzadas, estadios 3 y 4. Con estadio 3 y 4, cualquiera que vea un paciente es fácil que diagnostique un cáncer. El problema está en hacer diagnósticos tempranos, en etapas iniciales, estadios 1 preferentemente, incluido el estadio 1 y el estadio 2. Pero ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer es una enfermedad que la mitad de su vida, del tumor, es subclínico. ¿Qué significa subclínico? Porque no da manifestaciones clínicas. Cuando una mujer viene y dice, me toqué un nodulito en el pecho, me encontré un ganglio en la axila, o me encontré un ganglio en el cuello, o me apareció esto en la piel. Miren, para que un tumor mida un centímetro cúbico de tumor, se requieren 100.000 millones de células para un centímetro de tumor. Desde la primera célula que se mutó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, 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 para llegar a 100.000 millones, ¿cuánto tiempo pasa? 3 a 5 años. La cinética tumoral dice de que el cáncer empieza a crecer rápidamente y luego se estabiliza. Esta primera parte de crecimiento rápido es subclínico y la última parte, ya cuando está en estadios 3 y 4, hasta que llega la muerte del paciente, recién es clínico. Esto es subclínico. La mayor parte del tiempo de un tumor, desde que mutó una célula hasta llegar a 1 centímetro, 100.000 millones de células, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 1 kilo de tumor, es incompatible con la vida y llega a la muerte del individuo. ¿Sí? Esta parte de acá se considera subclínico. Es decir, el cáncer, el problema del cáncer es lo que no se ve. El problema del cáncer es que es microscópico y crece en la oscuridad, crece en la parte subclínica. Cuando da síntomas, ya estamos acá, por acá, y estamos a poco tiempo de lo que es la muerte del individuo. Esto es lo que tenemos que cambiar. El primer punto es diagnóstico temprano. Tenemos que ir lo más temprano posible al diagnóstico. Por ejemplo, ¿para quién está indicada la mamografía? ¿A quién le debemos indicar mamografías? Esa es la indicación de memoria que se saben ustedes. Lo que yo pregunto es, ¿a qué mujeres debemos dar? ¿A las que tienen síntomas o a las que no tienen síntomas? ¿A quién? Si viene una paciente, doctor, tengo un tumor, me toqué 2 centímetros, le hago mamografía, le puedo hacer mamografía solo para fotografiar el tumor, pero no me sirve de nada. ¿Qué es lo que busca la mamografía? Lesiones microscópicas o calcificaciones. Microcalcificaciones agrupadas. ¿Para quién es la mamografía? Para la mujer que está caminando por la calle y que no siente nada. Las enfermas no necesitan mamografía. La mamografía lo hago yo para detectar estadios tempranos, curables del cáncer. Pero cuando le preguntamos a una señora del mercado o de cualquier barrio, ¿se hizo su mamografía el año pasado? No, ¿para qué? A ver si me encuentran un cáncer. El concepto cultural contrario. ¿Para quién hago la mamografía? ¿Para el que tiene síntomas o para el que está asintomático? Para el que está asintomático. La mamografía no busca tumores medibles o palpables, busca lesiones tempranas, microscópicas e incluso solamente busca microcalcificaciones agrupadas o cambios de densidades que hagan sospechar un tumor pequeño, un estadio 1. Para eso está indicada la mamografía. Y si yo les preguntara, ¿cuántas de sus mamás, de ustedes, estudiantes de medicina, hacen mamografía? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas de sus mamás se hacen Papá Nicolau? 1, 2, 3, ¿se dan cuenta? La pregunta, ¿cuántos de ustedes en el futuro o actual se hacen Papá Nicolau? Entonces, mamografía y Papá Nicolau son 2 ejemplos típicos que en el mundo han cambiado la mortalidad por cáncer. En el mundo. Pero en Perú, cáncer de mama y cáncer de cuello sigue siendo las 2 causas principales de muerte en la mujer peruana. Como el cáncer tiene una ventana de oportunidad, es decir, todo este tiempo ocurre de 3 y 5 años, todo este tiempo, una vez por año, como estos cambios ocurren, yo podría hacer, por ejemplo, con una mamografía detectar una lesión temprana o con una exfoliación citológica a nivel del cuello del útero, detectar células en transformación, células atípicas, lo que se llama displasias cervicales o lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, NIC 1, NIC 2 y NIC 3, ¿no?
neoplasia intracervical. ¿Sí? Ok, pero no lo estoy haciendo. Diagnóstico puse un ejemplo de lo más conocido, mama y cuello de útero. Pero ¿qué pasa con cáncer gástrico, que es muy importante en Perú? ¿Qué pasa con cáncer de próstata, que es importante para los hombres? ¿Qué pasa con cáncer de pulmón? Debemos hacer diagnóstico temprano. No tenemos el tiempo, pero ustedes deberían conocer los 10 tumores más importantes. El segundo punto para cambiar, esto estamos hablando del médico general, no hablo del médico. El médico especialista sabe todo eso. El super especialista sabe todo esto. Pero a él está en el tercer nivel y no llega a la gente todos los días. Todos los días lo que vemos es mujeres y hombres que van a la consulta con su médico general y le hacen la consulta y dicen, no, no es nada. Es que se me hincha el abdomen, debe tener gases, tome tal cosa. Es que tengo molestias, le voy a dar un antiinflamatorio. Y ahí pasa, manejamos signos y síntomas. Es decir, consecuencias, no las raíces de los problemas. 6 meses después, un año después, ese mismo paciente viene ya con una etapa avanzada del cáncer. Por eso cuando llegan a Lima o llegan a los hospitales nivel 2 y nivel 3, llegan en estadios avanzados, 3 y 4. ¿Quién podría haber tempranamente dirigido todo eso? Atención primaria de la salud, que en nuestro país es manejado generalmente por médicos generales o por medicina familiar. Muy importante para ustedes que tomen conciencia de esto, ¿sí? El diagnóstico temprano es fundamental, por supuesto, muy importante. El enfoque terapéutico adecuado. Vamos a ver en la presentación algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Y lo otro tiene que ver con educación e investigación. Estas 3 cosas son fundamentales. Educación a la comunidad médica y educación a la población. Hay cuestiones culturales y sociales que no permiten que la gente, aunque tenga en la esquina su centro para hacerse mamografía o Papa Nicolau, no va. Barreras geográficas, étnicas, educativas, etc. Por esas razones y otras más, seguimos en nuestro país con importantes deficiencias en este sentido. Ok, miren, en cuanto a la parte de medicina preventiva, lo que salió publicado en la revista American Cancer Society, dice, ¿usted quiere prevenir el cáncer? Pues esto es una realidad. Y esto lo da la Sociedad Americana, una de las más prestigiosas, ¿no? Visita a su médico una vez por año, hacerse los chequeos en salud. Invertimos en un montón de cosas, todos los años ropa nueva, autos nuevos, celulares nuevos, pero no nos gusta invertir en chequeos en salud. No nos gusta. Es algo cultural que tenemos que cambiar. Visita a su médico una vez por año, pero para prevenir el cáncer, algo muy interesante, dice, visite a su verdulero y a su frutero todos los días, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el concepto de los hábitos que tienen las personas tiene que ver con el cáncer. El 90% de las causas del cáncer son ambientales o exógenas. Solamente un 5 o un 10% son endógenas o genéticas, propias del individuo. Esto es muy importante. O sea que lo que comas, lo que bebas, sus hábitos tóxicos que tengas como el cigarrillo, alcohol, drogadicción, hábitos sexuales como el VPH y otros virus, VIH, etc., tienen que ver con cáncer, sí. Está en aumento el tema de tumores vinculados a pacientes con VIH. Hoy el VIH se controla, ¿sí? Se maneja bien, tiene mayor supervivencia y empiezan a aparecer varios tipos de tumores marcadores de VIH. No solo el sarcoma de Kaposi, sino otro tipo de tumores que aparecen también con VIH, que va en aumento. Los virus y el cáncer es una cosa muy interesante, virus y bacterias. Acabamos de ganar con CONCITEC un grant para estudiar Helicobacter pylori y cáncer gástrico, sobre todo para ver las cepas de Helicobacter pylori de alto riesgo. El 50% de la población peruana es positivo para Helicobacter pylori. 50%, o sea, 1 de cada 2 peruanos está expuesto al Helicobacter pylori. Y hoy sabemos que el Helicobacter pylori, que es una bacteria, está asociado con gastritis crónica, úlcera gástrica y en el tiempo, cáncer gástrico, ¿no? ¿Sí? Cáncer gástrico. Así como el VPH 16, 18, 21, etc., está asociado con cáncer del cuello de útero, también estamos definiendo qué subtipos de Helicobacter pylori están asociados también con este punto, ¿no? Entonces, algunos conceptos que vamos a revisar hoy rápidamente. El problema del cáncer es que es un descontrol de la proliferación celular
de una célula se replican y aparecen dos. Es un crecimiento descontrolado, anárquico, pero que termina matando al huésped o al individuo. Porque ese crecimiento descontrolado y anárquico invade, da metástasis y termina provocando la muerte de la persona. Y eso es la consecuencia más importante, ¿no? La mejor definición de cáncer actual es que el cáncer es una enfermedad de los genes. Si uno preguntara ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad de los genes. Hoy sabemos que lo que tú traes de nacimiento, tus genes, y cómo los genes interactúan con el medio ambiente, surge la susceptibilidad a las enfermedades. Es decir, tus genes que heredaste de tu padre y de tu madre y de tus abuelos van a influir en mayor o menor riesgo, pero esos genes se pueden expresar o silenciar de acuerdo a tus hábitos. Cada vez que una persona fuma, pone a prueba su P53, por ejemplo. ¿Qué es el P53? Es el gen supresor, ¿no es cierto? El guardián del genoma humano, es un gen anticáncer, es un gen supresor, pero cuando la persona fuma, están generando una mutación del P53 y perdiendo ese control de la proliferación celular. En mama se ha definido un gen que es el Breast Cancer 1 o BRCA1. El Breast Cancer 1 y el Breast Cancer 2 aumentan de manera muy importante la susceptibilidad al cáncer. 1 de cada 10 mujeres puede desarrollar cáncer de mama en la modalidad de novo o espontáneo. Pero aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares, la abuela murió de cáncer de mama, la tía tuvo cáncer de mama, la hermana desarrolló cáncer de mama, ahora la hija tiene 28 años y quiere saber si va a desarrollar o no cáncer de mama. Hay un gen que ha sido descrito, se descubrió en mujeres judías askenazis en Nueva York, y es el Breast Cancer 1. Las mujeres que tienen mutado este gen, si les da positivo a este test, tienen hasta un 60 o 70% de riesgo de morir de cáncer de mama. Ya no es 1 en 10, sino es 7 en 10. ¿Se dieron cuenta cómo cambió la proporción? Angelina, que estuvo recientemente aquí en Perú, es un ejemplo de eso. Ella, sus ascendientes desarrollaron cáncer de mama, se hizo la prueba, y la prueba le dio positiva, el breast cancer 1 positivo, el procedimiento fue mastectomía bilateral profiláctica. ¿Sí? Entonces, hoy fíjense cómo la cirugía se relaciona con esto. Mastectomía bilateral profiláctica, podría sonar un poquito extremo, ¿no? Pero esto se está manejando a nivel internacional. El tema está que no se mueren de cáncer de mama si le hacen mastectomía, con resección axilar incluso, pero también aumenta el riesgo de cáncer de ovario. Entonces no se soluciona solamente con la mastectomía el riesgo de morir de cáncer. ¿Sí? Cáncer de mama y cáncer de ovario en la mujer, cáncer de colon en ambos y cáncer de próstata en el hombre. La mutación de estos genes. Breast Cancer 1, Breast Cancer 2. ¿No? Ok, entonces el problema es que el cáncer tiene un tumor primario, por ejemplo, si es un cáncer de pulmón, se originó en pulmón, y este tumor puede ir a sangre, vasos sanguíneos, y generar invasión y o metástasis. Cuando el tumor está localizado en estadios 1 y 2, los tratamientos son tratamientos locales, llamados también terapias locorregionales. Por ejemplo, la cirugía y la radioterapia son terapias locorregionales. Pero cuando la enfermedad dejó el órgano donde se originó, fue a los vasos sanguíneos, puede ir a cualquier lugar, se denomina enfermedad sistémica, y entonces tenemos que usar tratamientos sistémicos que lleguen a la sangre, como por ejemplo terapia hormonal, quimioterapia, antiblásticos, inmunoterapia, terapia target, terapia molecular, entre otros, ¿sí? Entonces, el concepto que estoy diciendo es, los tratamientos para el cáncer pueden ser los locales, llamados locorregionales, que son cirugía. La cirugía solo saca el lugar donde ha sido la cirugía. O la radioterapia ocupa un campo en la mama, en la axila, en el cuello, etc. Pero los medicamentos que llegan a la sangre, ya sean tomados por vía endovenoso, etc., a través de la piel, parches, llegan por vía sistémica a todo el cuerpo. A todo el cuerpo, y se denominan terapias sistémicas, para diferenciarla de las terapias locales. ¿Okay?
paciente, 40 años, distensión abdominal, fue a 3 médicos. Doctor, siento que se me hincha el abdomen, sobre todo cuando como. A ver, no debe ser nada. Si lo revisan ya es bastante, ¿no? Otra cosa, que ahora estamos perdiendo la capacidad de semiología, revisar los pacientes. Nos hemos mecanizado a mirar al paciente, prescribir estudios y decirle que venga un estudios. Cuando el 90% de los diagnósticos son clínicos, anamnesis y semiología. Lo que queremos, tomografía, resonancia, PET, marcadores, dependemos de eso. Cuando el 90% del diagnóstico es clínico. Esta mujer tuvo distensión abdominal, después tuvo sensación de plenitud precoz, comía 2 o 3 cucharadas, sentía que ya no podía comer más, le habían dado antiácidos, le habían dado antiflatulentos, le habían dado medicación antiinflamatoria, había pasado por 3 o 4 consultorios. Cuando llega, lo que tiene es líquido en el abdomen, o sea, ascitis. ¿Cómo diagnostico la ascitis? Con semiología, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Más zona de matidez, ¿qué más busco? Signo de rebote, ¿ok? El oleaje, etc. Eso es semiología, pero hay que hacerlo. Necesito una tomografía, una eco para diagnosticar ascitis. Solo si es menos de 50 mililitros, lo podré buscar con una eco. Pero una ascitis por cáncer. ¿Y por qué se produce la ascitis en un paciente con cáncer? ¿Qué me indica? Si yo tengo una paciente como esta, lo vamos a ver luego, abdomen distendido, voluminoso, a veces en batracio, eversión del ombligo, hago todos los signos, ¿qué me está indicando? Si una paciente tiene ascitis, ¿qué debo deducir o inferir de eso? Que está invadido el peritoneum, o sea que hay carcinomatosis peritoneal. Eso es lo que debo concluir yo, ¿sí? Una paciente con ascitis, diagnóstico, carcinomatosis peritoneal. Si ustedes miran acá van a ver una masa poliquística, ¿sí la ven acá? Masa poliquística, el estómago, acá, hígado, con líquido alrededor, parte del páncreas, y aquí está la masa poliquística, ¿sí la ven? Masa multilobular, ¿ok? Ahí está, eso es en el estudio de la tomografía. Ascitis supraumbilical, y eso es lo que se encontró. Masas anexiales multiquísticas. Y esto debemos correlacionar la anatomía patológica con lo que se ve en las imágenes. Lo que se ve en las imágenes deben estar correlacionadas automáticamente con lo que se encuentra en la cirugía. La cirugía puede servir para tomar una muestra del tumor, para confirmar el diagnóstico, esto se denomina biopsias. La biopsia puede ser incisional o excisional. Si la lesión es pequeña, saco toda la lesión, se denomina excisional. Por ejemplo, un ganglio puede ser sacado completamente, es una biopsia excisional. Un lunar, un nebus puede ser sacado completamente, se denomina biopsia excisional. O puede ser una biopsia incisional, ¿sí? Sacar parte, una incisión, parte del tumor. ¿Para qué me sirve la biopsia? Primero, para saber si es o no cáncer, si hay una presencia o ausencia de células malignas. Y segundo, dentro de la palabra cáncer hay más de 140 tipos diferentes de tumores. Necesito saber a qué subtipo corresponde, porque los tratamientos hoy son dependientes del tipo de cáncer. ¿Okay? Entonces, ahí están las masas ováricas. Masas ováricas múltiples, ahí está. Cuando se aperturó, se hizo la incisión, empezó a fluir líquido amarillento. Había más de 8 litros en ese abdomen. ¿Lo tenía que haber diagnosticado el oncólogo eso? ¿Lo tenía que haber diagnosticado el oncólogo eso? ¿Lo podrían haber diagnosticado ustedes? Cuando estén en el serum y venga una señora de 30, 40 años y tenga problemas abdominales, ¿vamos a seguir manejando todavía los signos y los síntomas nada más? Eso es poner pañitos de agua fría sin saber la verdadera raíz o causa de la enfermedad. Y si no piensan en cáncer, nunca van a diagnosticar un cáncer. Pero si no han leído, si no les han enseñado, si no conocen, ¿cómo van a pensar en cáncer? ¿Cómo vamos a cambiar la realidad del Perú en temas de cáncer? Un país con esas cifras de cáncer es un país que no puede crecer en el futuro.
En Estados Unidos, la tasa de curación del cáncer es del 50%. Significa 1 de cada 2 son potencialmente curables. En nuestro país, 7, 8 de cada 2 son los que llegan en etapas avanzadas. O sea que 2 de cada 10 son curables en nuestro país. Fíjense la diferencia, ¿no? 1 de cada 2 en Estados Unidos, nosotros 2 de cada 10 son curables. Los otros 8 están condenados porque ya están en etapas avanzadas. Y si tienen suerte, van a ser atendidos rápidamente en un hospital de nuestro país. Cualquiera que sea el hospital, primero que consigan turno, ¿no? Cuando llegan de las provincias, que consigan turno. Una vez que consiguen turno para que lo vea el residente o el médico adjunto, le pide una batería de estudios, porque todo lo que trae de afuera no lo toman en cuenta. Estudios nuevos. Pasa entre 1 y 3 meses para recién tomar una decisión terapéutica. Y si tiene la suerte de ser operable, ser quirúrgico, tiene que esperar la fila de pacientes que hay esperando para cirugías de alta complejidad. Esa es la realidad todos los días en los hospitales de nuestro país. ¿Lo han visto ustedes o no? En los hospitales. Todos los días. Gente esperando. Tumores de vesícula, tumores de páncreas, tumores gástricos. Cuando ya, si se encuentran que tiene ascitis, tiene ganglios a distancia o tiene metástasis, ya ese paciente está condenado. Directamente le dice, ¿sabe qué? Lléveselo a su casa, regrese. Es lo que le dicen todos los días en los hospitales. ¿Por qué? Porque estamos llegando en estadios 3 y 4, en enfermedad avanzada. Ok, ahí están. Entonces, la biopsia por congelación es otra forma. Nosotros podemos hacer una biopsia normal y mandarlo al patólogo y en una semana, 10 días tenemos el resultado, o biopsia por congelación. Cuando esta mujer entró al quirófano no había diagnóstico previo, entró a una laparotomía exploratoria y el patólogo estuvo presente ahí. Saca una muestra, el patólogo lo congela con nitrógeno líquido, lo observa y dice cáncer o no cáncer. Si dice no cáncer, la cirugía terminó ahí. Si dice cáncer, tiene que ser una cirugía mucho más amplia, con resección ganglionar, peritoneal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un video que ahora no lo vamos a ver. Pero también otra cosa importante es que los tratamientos oncológicos tienen varios efectos secundarios. Y cuando un paciente con cáncer viene a hacerse su radioterapia o su quimioterapia en Lima, regresa a su provincia o a su ciudad, ¿quién debería saber manejar los efectos secundarios de los tratamientos? El médico general. El médico general, pero se enseña muy poco o casi nada de eso. Pueden haber mucositis, náuseas y vómitos, hay que saber manejar la mucositis, náuseas y vómitos, la diarrea, la cistitis, la esterilidad, mialgia, dolores musculares, neuropatía, alopecia, pérdida del cabello, fibrosis pulmonar, cardiotoxicidad, reacciones locales.